Buenas tardes, soy Emanuel Posadas y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, les doy la bienvenida a una jornada más del ciclo de conversatorios, rehabilitación y actividad física como elementos para una salud integral en las personas adultas mayores. El día de hoy se presentará el tema adaptación ante la disminución auditiva y visual para mantener la interacción social. Para esta sesión nos acompaña el maestro Víctor Manuel Collantes Vázquez. Él es doctorante en diseño y visualización de la información. Posee un certificado como facilitador del envejecimiento exitoso por el Instituto Mexicano del Envejecimiento. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Ha impartido el curso Modelos Canvas para Emprendedores y un taller sobre Startup. Ha participado en diferentes eventos especializados como Coloquio de Historia y Diseño, de los Métodos y las Maneras y el Foro Doctoral Altec. Bienvenido, maestro Víctor. También nos acompaña el QFB Jorge Antonio Canto Herrera. Él es químico farmacéutico, biólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con diversos estudios en investigación y especialidades como en citogenética humana en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es docente en genética en la Facultad de Medicina, así como del curso Métodos y Técnicas de Educación y Comunicación en Personas con Discapacidad Auditiva en la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue integrante de la Coalición de Organizaciones Civiles de y para Personas con Discapacidad de Yucatán. Colaboró como autor del capítulo Escuchando con el Corazón del libro La Voz del Silencio y es fundador de la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo AIPRODA, donde actualmente es secretario y director de programas y proyectos. Bienvenido, licenciado Jorge Antonio. Gracias. También nos acompaña el día de hoy la doctora María Alberta García Jiménez. Ella es doctora en Ciencias de Enfermería por la Universidad Federal de São Paulo, Brasil. También es doctora en Ciencias en Administración y Organización por la UNAM. Tiene un postdoctorado en Administración de la Gestión de Cuidados a la Salud por la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora investigadora de tiempo completo titular C en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro del área Investigación, Estados y Servicios de Salud de la UAM. También es miembro del cuerpo académico Cuidado del Adulto Mayor y Formación de Recursos Humanos en la Gestión del Cuidado por el Programa de Desarrollo de Profesores de la SEP. Profesora certificada de calidad por el Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, además de ser presidenta de la Academia Nacional de Enfermería de México y coordinadora de la maestría en Enfermería de Prácticas Avanzadas. Ha realizado diversas publicaciones en temas de enfermería y también ha dirigido diversas tesis doctorales de maestría y de licenciatura. Bienvenida, doctora. Por último, nos acompaña el doctor Francisco Alfredo Luna Reyes. Él es médico cirujano por la UNAM y especialista médico en comunicación, audiología y foniatría. Jefe de servicio de audiología del 2009 al 2012 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Desde 2013 es jefe de la División de Audiología y Otoneurología en el mismo instituto. También es profesor adjunto en la especialidad médica en audiología, otoneurología y foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ha ocupado los siguientes cargos: vicepresidente de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, AC de 2011 a 2013, presidente de esta de 2013 a 2015 y editor en jefe de la Revista Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, AC de 2012 a 2017. El día de hoy, la jornada constará de la siguiente dinámica. Primero habrá una ronda de exposición donde los ponentes tendrán 10 minutos para presentar sus comentarios iniciales sobre el tema. Después abrirá una ronda de preguntas que durará aproximadamente 15 minutos, por lo que le pido a la audiencia que cuando tenga una duda o comentario lo externe mediante el chat. Finalmente tendremos una ronda de conclusiones donde cada ponente durante 3 minutos dará sus conclusiones generales del evento. Iniciaremos como lo estoy presentando, entonces, por lo que le cedo la palabra al maestro Víctor Manuel Collantes Vázquez. Adelante, doctor. Maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este conversatorio.
Bueno, cuando recibí la noticia de que podía compartir algún tema, sobre todo pues me enfoqué obviamente en mis estudios de doctorado que actualmente estoy realizando. Mi tesis versa sobre la movilidad urbana y la visualización de la información, es decir, cómo la visualización y el diseño pueden aportar hacia el adulto mayor con discapacidad. Muy centradamente está en la discapacidad para caminar o moverse, y es donde yo he estado desarrollando una investigación. Voy a compartir una, una pantalla para, ilustrar un poco, creo que ahí ya la estarán pudiendo ver. Si la giro en esta posición, creo que la verán mejor. Es una presentación de abril, pero tiene algunas actualizaciones que les quiero compartir. Ahí ya están pudiendo ver mi pantalla. Sí, ya se ve más. De acuerdo. Muy bien. Bueno, básicamente lo que yo me he concentrado es en ubicar pues el diseño como un factor de cambio en la discapacidad en el caso de los adultos mayores. Y he encontrado que, bueno, llevando a cabo un ejercicio de acercamiento hacia los usuarios adultos mayores con discapacidad, así como diferentes instancias, tanto de gobierno como empresas, instituciones que dan apoyo a la discapacidad, pues encontré con una serie de entrevistas que vengo realizando desde hace ya un poco más de 5 años, que hay una serie de prioridades que demandan este segmento de la población y que básicamente pues es digamos más allá de lo que es el cambio o la mejora de las infraestructuras, de la infraestructura física, sino que buscan pues también una mejor relación con el entorno, una mayor oportunidad de decidir y de participar con otras personas, así como de recuperar algo de su movilidad para desplazarse y relacionarse con espacios de entretenimiento, espacios de satisfacción, obtención de satisfactores, así como posibilidad de llevar a cabo actividades de educación y de incluso trabajo. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto, tanto, bueno, mi asesor de tesis como yo, hemos venido trabajando, es en una plataforma de información para personas con movilidad reducida, y en la cual pues puedan tener una mejor relación y una mejor interacción con las personas. Esto, bueno, nos ha llevado a diferentes alternativas que sobre todo van enfocadas hacia 3 aspectos, o incluso podemos decir más, cada vez estamos incluyendo más dentro de nuestra investigación, aspectos que tienen que ver con información, aspectos que tienen que ver con orientación acerca de sitios y lugares donde puedan ellos obtener datos o manuales, etcétera, así como aspectos que nos permitan mejorar la movilidad y relacionarse con otras personas que pueden obtener de ellos tips, testimonios y apoyo en general. Esta plataforma pues ha sido digamos, el eje central de la investigación, que sin embargo pues hoy en día que estoy pues ya más avanzado en este trabajo, pues lo que he encontrado es que dentro de la discapacidad en los adultos mayores, pues va muy relacionada con apoyar también tanto a las personas que están alrededor de
del paciente, como apoyar también a los cuidadores y apoyar a las instancias o empresas que se dedican pues a ofrecer servicios. Curiosamente, dentro de la investigación que hemos estado desarrollando, pues nos encontramos que hay grupos de empresas o pequeños empresarios que ofrecen una serie de servicios y que quieren crecer y que, sin embargo, pues se han visto pues desvinculados. Entonces, un poco también esta plataforma lo que está buscando pues es hacer ese cambio para que pueda existir esa relación con todos los sectores o los actores que están interviniendo. Para ello desarrollamos un sitio de internet que aquí están viendo una pantalla de lo que es el prototipo que desarrollamos, y en la cual pues vaciamos esta información, y que lo que pretendemos es que por un lado las personas con discapacidad para caminar o moverse puedan encontrar pues algunas alternativas, ya sea por medio de una computadora dentro de la página de internet vista desde la computadora, o bien desde dispositivos móviles. Para ello pues hemos también desarrollado una nueva versión en la cual pues podamos hacer partícipe a la persona, el usuario, para que explore y que también apoye con la información de lo que va necesitando y lo que en determinado momento puede aportar hacia los demás. Por ejemplo, es un poco el árbol de información, de la arquitectura de la información que estamos desarrollando, para que la persona pues pueda tener esa interacción. Desarrollamos una serie de exploraciones también antes incluso de la pandemia. Hicimos este modelo en el cual pues es un prototipo de cartón, un prototipo mínimo viable, se le llama en una metodología de generación de negocios, y en la cual pues lo que buscamos fue ese acercamiento con las personas para ir recogiendo sus observaciones acerca pues de los elementos visuales que estaban utilizándose para que pudieran ser pues de alguna manera observables desde nuestra propuesta de diseño, y hacer las modificaciones pertinentes para que en caso de tener elementos que fueran confusos, muy chicos, o inclusive la tipografía, etcétera, pues pudieran tener una serie de cambios, ¿no? Hemos realizado cuestionarios, entrevistas con estos personas que han podido participar, y bueno, actualmente esta que está aquí viene siendo ya lo estoy girando, es que como estoy en esta presentación que no estoy acostumbrado. Bueno, esta es un poco la vista de este prototipo en la versión para celular, y en la cual pues actualmente ya está funcionando en un sitio de internet, y el cual pues lo que busca es que el usuario pueda ubicarse dentro del mapa, puede ser tanto usado por el paciente como por el cuidador, y que pueda ofrecer opciones de desplazamiento hacia diferentes lugares, pero también que sirva como una red de contactos y al mismo tiempo como un instrumento de registro de información para el cuidador. Entonces, en este sentido, pues viene siendo una herramienta que nosotros consideramos que pudiera ser viable para el uso también de los cuidadores. Esta es otra imagen donde podemos apreciar, espero que se pueda alcanzar a ver un poco el mapa que estamos usando. Está enfocado principalmente a la zona de Azcapotzalco, porque bueno, hemos encontrado que puede ser un lugar para
para hacer esta observación y también dentro de esta aplicación, pues hay ciertos apoyos que pueden servirle al cuidador para que lleve a cabo sus actividades y, como decía, pues el registro de todos los cuidados que hace con el paciente. Incluso también dentro de las últimas aportaciones que estamos considerando incluir, pues son actividades para la rehabilitación y actividades que tienen que ver con el desarrollo de movilidad de las manos y así como actividades visuales, como por ejemplo resolución de laberintos o dibujo y escultura. Pues eso sería básicamente mi tema. Creo que ya es tiempo suficiente. Muchas gracias, maestro Víctor. Les recordamos a nuestros ponentes que cuando falten 30 segundos para terminar su participación, aparecerá un cronómetro que les indica que su tiempo está por terminar. Siguiendo con nuestro programa, le cedo la palabra al licenciado Jorge Antonio Canto Herrera. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo solo quisiera saber si se ve bien la presentación. ¿La dejamos así o...? ¿Sí logran ver la presentación? Yo se logra ver, se ve, pero no está en pantalla completa. Ahí sí, bueno, como usted guste. Pantalla completa. Sí. Bueno, esta presentación la he titulado presbiacusia, entendiéndose el término como la disminución de la audición. Antes de entrar en el tema, rápidamente les quiero comentar que básicamente hay varias causas que producen sordera y una de esas a la que nos vamos a referir ahorita es a las causas naturales, como son por el envejecimiento, la disminución de la capacidad auditiva, que prácticamente es paulatina, es imperceptible, no nos damos cuenta y que llega un momento en que se compromete la capacidad para sostener una conversación. Pero en términos de audición, pues lo que esto significa es que hay una degeneración de la cóclea que produce un descenso progresivo de la curva audiométrica. Pero bueno, entonces yo quiero referirme acá a lo que es una curva de audición, que es un gráfico que nos va a permitir, tanto para el oído derecho como para el oído izquierdo, saber cuánto oye cada uno de estos oídos. Para ello he hecho una comparación de la gráfica. En el extremo izquierdo de la pantalla se logra ver un gráfico acá que corresponde, la línea de puntos en rojos corresponde a la audición de un oído derecho y la del izquierdo está en azules. En este gráfico, comparado con el de dibujos que está del lado derecho, significa que más o menos esta persona tiene una audición normal, más o menos entre los 0 y los 20 decibeles. Pero en el caso de esta otra persona, pues aquí estamos teniendo de que en un oído tiene una pérdida leve y otro tiene una pérdida moderada. Entonces, de esta manera nosotros podemos evaluar que un paciente tiene cierto grado de pérdida de la audición. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que cuando un paciente tiene, un paciente adulto mayor, tiene este tipo de pérdida, va a haber sonidos que no va a poder percibir y algunos de los que percibe, pues quizá los vaya a oír, pero no vaya a entender el lenguaje de la conversación. Y esto lo que quiere decir es que dentro de esta gráfica de frecuencias y sonidos hay una zona que tiene forma como si fuera un platanito, que precisamente así se llama, la banana del habla, la banana del speech banana, en donde están ahí situadas a diferentes frecuencias y a diferentes intensidades de volumen el sonido que emiten cada una de las letras. Entonces, una persona que tiene esta pérdida, pues esto va a alcanzar apenas a 50 decibeles escuchar algunos de estos fonemas. Esto a lo que nos lleva
es que cuando sucede los casos de presbiacusia, de una disminución de la capacidad de la audición, personas principalmente adultas mayores causadas por envejecimiento, que va a lograr escuchar algo, pero no va a poder entender lo que está hablando porque hay algunos tonos y algunas frecuencias que ya perdió. En la gráfica de la parte derecha, les estoy poniendo una gráfica para que veamos que el deterioro de la audición es de manera progresiva y que más o menos ocurre alrededor de los 30 años y básicamente no nos damos cuenta. Y este deterioro pues es progresivo y también depende mucho de si estamos o no expuestos a ruido y de la condición genética de cada persona. La forma de hacer el diagnóstico es relativamente sencilla. Las personas tienen que someterse a un estudio de timpanometría, logoaudiometría y la audiometría en sí, para que nosotros podamos saber qué es lo que realmente está escuchando el paciente y en un momento dado poder intervenir dándoles aparatos auditivos. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en la península de Yucatán? Desde hace algunos años se está hablando que Yucatán ocupa un primer lugar en casos detectados de sordera. Muchos datos nosotros hemos visto que se debe a la presencia de uniones consanguíneas. Para el caso de los adultos mayores, mayores de 50 años, hemos notado que muchos tienen pérdida auditiva. Esta pues es una enfermedad, entre comillas, poco atendida y rara vez diagnosticada de manera correcta. Es claro que lo que sucede con esto, que como se están perdiendo de manera imperceptible algunos tonos, esto hace que la persona no lo tome en serio, ¿no? Entonces, cuando dejamos de ver, pues vamos al oftalmólogo o al oculista, nos hacen una graduación, pero cuando empezamos a perder sonidos, que nos dicen algo y decimos ¿qué? Es porque realmente ya estamos perdiendo algunos tonos, pero simplemente no le hacemos caso. Lo curioso de todo esto es que según los últimos datos publicados sobre los adultos mayores, en México es el segundo grupo en vulnerabilidad, con 2 grados porcentuales arriba de los que son el grupo de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Las personas con discapacidad son las personas prácticamente invisibles en nuestro país, como también en otros países, pero hay más adultos mayores actualmente en México, pero son adultos mayores que no están teniendo los servicios que deberían de tener. Les voy a presentar de manera muy rápida un estudio de casos, un estudio prospectivo que iniciamos pues más o menos a finales de 2017 y lo continuamos hasta que la pandemia nos los permitió. Empezamos a estudiar el caso de los adultos mayores. En nuestra organización estudiamos básicamente el caso de los niños, pero de pronto los adultos mayores nos empiezan a llegar y algo tenemos que hacer con ellos. Entonces empezamos a atenderlos y empezamos a documentar algunos de estos casos. A la fecha llevamos poco más de 400 casos atendidos, pero les voy a presentar estos 220 casos, más o menos entre 50 a 90 años de edad, que estudiamos en comunidades de Campeche y de Yucatán. De todos ellos, 180 casos presentaron pérdidas auditivas de severas a profundas. Allá está indicado que son 81 mujeres y 99 hombres. 30 casos tenían pérdidas superficiales leves, 10 casos resultaron sin pérdida auditiva, pero tenían tapones serosos, nunca habían tenido una limpieza del conducto auditivo externo y de los cuales también se encontraron desde insectos hasta cuentas un montón de basura. Pero de todos ellos, estos 120 casos, 169 requirieron del uso de aparatos auditivos para poder continuar un nivel de vida adecuado. En un 5% de apenas estos que estuvieron con nosotros en el estudio tenían aparatos auditivos, pero eran aparatos auditivos que no habían tenido mantenimiento
durante muchos años y verdaderamente estaban en muy mal estado. El 78% de estos casos tenían uno o dos apellidos mayas, el 22% tenían apellidos de origen español, también con maya, con chino, con coreano, libanés, alemán, italiano. 200 nuevos casos, de esos 220, 209 casos, la audiometría fue su primer estudio, fue ese estudio de primera vez, ¿sí? Las comorbilidades más frecuentes fueron la diabetes, la hipertensión y el sobrepeso. 7 casos tuvieron un componente genético, es decir, estaba asociado a un patrón muy específico de malformaciones en los oídos, catalogados como algunos con un síndrome genético. Y 4 casos fueron de pérdida relacionada con el ruido. Estos 4 casos eran de personas que empezaron a trabajar, que trabajaban en una iglesia y que su trabajo de ellos era reventar cohetes durante las fiestas patronales, y esto el ruido les había causado un deterioro importante de su audición. Bueno, tengo estas conclusiones, pero creo que las voy a dejar para de último. Lo que quiero decir con esto es que la disminución de la pérdida auditiva en los adultos es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que muchas personas sienten que al hacerles un estudio audiológico y posteriormente de este estudio audiológico tener que usar aparatos auditivos, ellos pues simplemente no les gusta. Lo que estamos haciendo actualmente junto con la universidad es promover esta cultura de la salud auditiva. Por lo tanto, es importante que cuidemos nuestra audición y que atendamos a nuestros adultos. Muchísimas gracias. Licenciado Canto, por su participación. Les recuerdo a nuestra audiencia que pueden dejar sus dudas o comentarios mediante el chat y en la ronda de preguntas se las haremos llegar a nuestros ponentes. Siguiendo con lo establecido, le cedo la palabra a la doctora María Alberta García Jiménez. Adelante, doctora. Muchas gracias por esta invitación y de verdad que voy a tratar de ser muy rápida porque tenemos algunos estudios que se han hecho en la comunidad de la funcionalidad que tiene relación con su calidad de vida de los adultos mayores en la alcaldía de Tláhuac. Pero no voy a presentar estos resultados, sino les he preparado lo siguiente. A partir de una edad se van perdiendo las aptitudes psicomotrices, cognitivas y sociales, produciendo una disminución considerable pues, de la funcionalidad de los adultos mayores. Todas estas circunstancias ocasionan sentimientos de inutilidad que deberán ser resueltas a través de acciones interactivas adaptadas de todo el que se encargue del adulto mayor. La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos mayores y requieren de las personas que participan en su cuidado. Se caracterizan por una especial vocación y amor al trabajo con este grupo de personas. Será necesaria una actitud que implique valores como el respeto por el otro, la autonomía y la compasión para brindar cuidados humanitarios del adulto mayor. El envejecimiento es una situación biológica normal que se produce dentro del proceso dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado, que difiere de la forma en cómo afecta a las distintas personas e incluso los diferentes órganos. Durante el proceso de envejecimiento se produce una serie de cambios que afectan tanto el aspecto biológico como el psicológico de las personas, pero además también se produce una importante transformación en el papel social que hasta entonces ha desarrollado esa persona. Entre los cambios más frecuentes que se producen en los órganos al envejecimiento se encuentran el incremento de pigmentos y sustancias grasas en el interior de la célula, lo inflexible del tejido conectivo, lo que produce mayor rigidez en los órganos, vasos sanguíneos y vías respiratorias. Las membranas celulares y los tejidos tienen más dificultad para recibir oxígeno y los nutrientes necesarios, al igual que para eliminar el dióxido de carbono y los productos de desecho, que esto en parte es muy importante, por lo cual va perdiendo
la masa y la atrofia de muchos tejidos y otros se vuelven más rígidos o tumorales con la aparición de nódulos. Todos estos cambios producen en los órganos al envejecer una pérdida de función de forma gradual y progresiva y consecuentemente una disminución de la capacidad funcional. Los cambios en el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. El envejecimiento normal produce una pérdida de células nerviosas en el encéfalo. El rendimiento intelectual y en el caso de la ausencia de la enfermedad neurológica suele conservar bien hasta los 80 años. Lo que se observa es un enlentamiento del proceso intelectual y por lo tanto una reducción de la habilidad para el procesamiento y la manipulación de buena información. La capacidad verbal se conserva bien hasta los 70 años y a partir de entonces algunos ancianos sanos pueden presentar una disminución progresiva del vocabulario, errores semánticos o prosodia anormal. La memoria sensorial y la fijación disminuye, no así la memoria inmediata y de evocación. Se reduce la capacidad de integración visual espacial y aumenta el tiempo de la reacción. De tal manera que los cambios en la vista, que es el tema central de este momento y auditivo, diremos que la agudeza visual y la amplitud del campo visual disminuye con la edad, así como las células de la conjuntiva que producen mucina, que puede manifestar en la conjuntiva metaplasia e hiperplasia y una acumulación de líquido en el espacio de unión entre la esclera y la córnea, que aparece al arco senil por depósitos de sales de calcio y colesterol. Las pupilas se vuelven mióticas y con más lentitud en la fotoestimulación. Se produce un agrandamiento del cristalino con pérdida de acomodación en los enfoques de los objetos cercanos, disminuye la cantidad y calidad de la secreción lagrimal. Por lo tanto, los cambios en el oído, hay una degeneración del nervio auditivo, va produciendo una disminución de la audición y hay engrosamiento de la membrana del tímpano. Anatómicamente hay un aumento del pabellón auditivo por crecimiento del cartílago y hay un engrosamiento de los vellos y acumulación de cerumen. Esto disminuye visual, hay una disminución visual en los adultos mayores. Suelen padecer enfermedades que afectan la calidad de su visión e incluso producen ceguera. Las principales causas de problemas visuales en los adultos, como cataratas, maniculopatía degenerativa, retinoplastía diabética, presbiopsia, estigmatismo, miopía, hipertrofia y glaucoma. De tal manera que la disminución auditiva en el adulto mayor, entre otras, se refiere al déficit auditivo, es la pérdida de la capacidad de notar los sonidos que se perciben en el ambiente que nos rodea. Esto tiene la capacidad de aumentar la pérdida de la audición asociada con el deterioro cognitivo y la edad, siendo posible la deficiencia sensorial más prevalente en la vejez. Si no es tratada a tiempo, dificulta la comunicación y puede producir aislamiento social. Este es un problema muy serio. Las principales causas son la presbiacusia o corticopatía degenerativa, trastornos hereditarios como la otoesclerosis, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, también la exposición a medicamentos tóxicos para el oído, así como también otros problemas que dan y generan alteraciones en la audición característica de la presbiacusia. La pérdida auditiva está relacionada con muchos problemas de salud como el deterioro cognitivo, el riesgo de la demencia, la depresión, la ansiedad, los trastornos del equilibrio, las caídas, las hospitalizaciones y muchas veces se llega hasta la muerte. De tal manera que la evaluación de la audición es fundamental en el seguimiento de la capacidad intrínseca, personas mayores a nivel de la comunidad.
Es parte esencial de una evaluación completa del estado de salud, de las necesidades de asistencia social del adulto mayor. ¿Cómo evitar el aislamiento y motivar el desarrollo de las habilidades y destrezas en los adultos mayores? Porque cuando un adulto mayor pierde estas facultades, se empiezan a aislar, y mucho más si la familia no los comprende. Hay una disminución visual, por lo cual hay que estar, procurar evaluar y abordar, motivar la consulta de especialistas, propiciar lentes para leer. Los lentes no corrigen del todo la disminución de la agudeza visual. Para estas personas, los dispositivos de apoyo ópticos, lupas, móviles y de sobremesa, proporcionan más aumento. Ofrece consejos sobre la vida cotidiana cuando se tiene una deficiencia visual. Introducir adaptaciones en la vivienda, como es la iluminación, contraste de colores, para prevenir caídas. Eliminar elementos peligrosos de la zona de paso de las personas, así como también si la disminución de la agudeza visual es irreversible, la persona se beneficiará de un servicio integral de rehabilitación que incluya ayuda psicológica, así como orientación móvil y captación para las actividades cotidianas. Los especialistas en rehabilitación y oftalmología enseñan una serie de técnicas que mejoran la función visual, como son las de percepción, fijación, exploración y seguimiento. También los especialistas se auxilian de un método muy sencillo como es la rejilla de Amsler para facilitar la fijación central. Este tablero sensorial se mezclan diferentes texturas como hierbas, plumas, terciopelos, entre otros, que el adulto mayor debe identificar. Sentar al paciente frente a la pantalla o un cuadro o una puerta y mover la cabeza si está teniendo o sintiendo esos movimientos oculares, visualizando sus 4 esquinas y bordes. Letras táctiles emplean figuras con letras para formar diferentes oraciones en el alfabeto. Puede hacerse modificaciones en la vivienda, en las zonas en donde acostumbra a moverse la persona, para que las personas cotidianas y las actividades recreativas sean menos peligrosas y más fáciles. A veces las familias consideramos que cambiarlos de casa o cambiarlos de su habitación es muy útil, ¿no? Porque al contrario, se empiezan a confundir, no conocen el lugar, ni tampoco ven, y eso les perjudica terriblemente. Gracias. Muchas gracias, doctora García. Les recuerdo a nuestra audiencia que el chat está libre para que ustedes puedan dejar sus preguntas y comentarios. Siguiendo lo establecido, le cedo la palabra al doctor Francisco Alfredo Luna Reyes. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Muchas gracias al panel por la invitación a la participación en esta mesa redonda. Es muy agradable estar compartiendo esta información respecto a la disminución auditiva de los pacientes o de los pacientes adultos mayores en particular. Y bueno, les voy a compartir una presentación. La disminución auditiva o hipoacusia es una incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o en ambos oídos. Generalmente, en los pacientes adultos mayores vamos a observar esta disminución de la audición simétrica. Esto quiere decir que generalmente se afectan los 2 oídos por igual. Como ya lo vimos en presentaciones, tenemos una clasificación para determinar qué tanto está escuchando un paciente. Podemos decir que la audición normal es todo lo que está por arriba de la línea rosa que dice audición normal, o lo que algunos pacientes le llaman sordera ligera de 20 a 40 decibeles, y así sucesivamente. Como lo vimos también en una diapositiva anterior, tenemos áreas específicas en lo que sería el audiograma
en donde se perciben diferentes sonidos a los que tiene acceso los oídos de los pacientes. Sin embargo, esto no como tal quiere decir que si alguien deja de escuchar un sonido en particular, va a dejar de entender algo. El cerebro tiene la capacidad de ir compensando las áreas faltantes y esta es una habilidad que definitivamente si no se habilita constante habilitación sobre ella, el cerebro va perdiendo esta capacidad. Por eso decimos que la audición es una función prioritaria para la comunicación y el intercambio de información, y esta puede verse afectada por agentes extrínsecos o intrínsecos. ¿Qué es lo que nos puede referir los pacientes con esto? Que ciertos sonidos parecen demasiado fuertes en algún oído, que tiene dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando, y que también tiene dificultad para oír en ambientes ruidosos. Generalmente, muchas veces estos pacientes necesitan que se les acerque el interlocutor para que les hable más fuerte. Otro de los síntomas que pueden presentar estos pacientes es que tienen dificultades para diferenciar sonidos agudos, por ejemplo, la S o la sh entre sí. Hay menos problemas para escuchar las voces de hombres que las voces de mujeres, que son más agudas, o voces que suenan entre dientes o mal articuladas. ¿Qué son los factores precipitantes? Como ya también lo habían mencionado antes, la edad definitivamente es uno de los factores más importantes en el desgaste de esta función tan importante. Otro de los factores importantes para tener una disminución de la audición es la exposición a ruido de alta intensidad. Esto ya sea por factores laborales o por factores recreativos, o sea, me refiero a factores laborales, personas que trabajan en fábricas, en industria, donde se exponen a sonidos de máquinas muy fuertes, o también gente que le gusta exponerse a ruido recreativo como música de alta intensidad. Otro de los factores que pueden ser precipitantes son los factores hereditarios, los medicamentos, enfermedades como la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, la dislipidemia, enfermedades infecciosas, traumatismos craneoencefálicos, la disminución auditiva sensorial más frecuente en los adultos mayores, y se calcula la prevalencia de esta hipoacusia hasta en 40% en la población mayor de 50 años y en más del 80% en los mayores de 80. Definitivamente esta disminución auditiva tiene mucho que ver con la repercusión en la calidad de vida. Los problemas auditivos constituyen una importante causa de discapacidad. Sin embargo, es una discapacidad que no es visible, entonces muchas veces esto genera discriminación de los pacientes con hipoacusia. Esto va a limitar la interacción de las personas con su entorno, pues deteriora su funcionalidad global y representan grandes obstáculos para la realización de actividades cotidianas. La disminución auditiva resulta en un deterioro de la calidad de vida, lo cual se ve reflejado en múltiples esferas, especialmente en el ámbito social, pero también en las esferas mental, emocional y funcional, como ya también nos lo habían mencionado. Esto quiere decir que es un círculo respecto a las múltiples discapacidades. El paciente se empieza a aislar porque deja de escuchar, pero también su cerebro empieza a perder la habilidad para entender lo que está escuchando. Entonces es sumamente importante actuar sobre esta disminución auditiva. A pesar de que la disminución auditiva es parte de la evolución normal de las personas, no se debe dejar de atender el impacto de esta sobre la calidad de vida y más en los adultos mayores. ¿Cómo vamos a lograr esto? A través de prevención y tratamiento. Como cuáles estrategias de creación de programas para informar y concientizar a la población en general sobre la pérdida auditiva, campañas de detección temprana de las pérdidas auditivas, identificación precoz de personas con pérdida auditiva relacionada con la edad, y esto con la consecuente decisión terapéutica oportuna y adecuada. Esto quiere decir que no necesariamente todo el paciente que tenga una pérdida auditiva va a necesitar el uso de un auxiliar auditivo, puede necesitar
aprender a leer los labios, pueden necesitar otro tipo de tratamiento quirúrgico. Existen diferentes tipos de tratamiento destinados a curar o mejorar los efectos de la disminución auditiva o la hipoacusia, y esto va a depender del origen que haya originado esta pérdida de audición, las causas y las características de la lesión que causan la disminución auditiva o hipoacusia. Esto también va a depender del grado de disminución auditiva que determine la audiometría de cada paciente, y es el médico audiólogo el profesional que determina qué tipo de audífono o de auxiliar auditivo es el más adecuado para la disminución auditiva de cada paciente. Definitivamente no es fácil o no es nada más identificar que ya el paciente no está escuchando para indicarle un auxiliar auditivo que no necesariamente va a satisfacer sus necesidades, porque muchas veces le pueden dar un auxiliar auditivo que exceda las necesidades del paciente y en lugar de causarle un beneficio le va a causar un problema. O a la inversa, puede ser necesario un auxiliar auditivo de mayor potencia y el que le estén suministrando no es el necesario para el paciente. Ahora, también no es nada más la cuestión de poner un auxiliar auditivo, puede ser que necesite otro tipo de ayuda auditiva. Definitivamente las ayudas auditivas deben de ir acompañadas de rehabilitación. Pues esta es mi participación, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Francisco. Siguiendo con la dinámica de este conversatorio, pasaríamos a la ronda de preguntas. Ya nos llegaron algunas preguntas vía chat. Igualmente les recuerdo a nuestra audiencia que pueden dejar sus preguntas y comentarios a través del chat. Bueno, nos pregunta Mariana Alfaro. A ver, permítanme un tantito. Nos pregunta Mariana Alfaro, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar o disminuir el deterioro auditivo? No sé si alguien de nuestros ponentes la quiera responder. Está adelante. Sí, licenciado Jorge, adelante. Bueno, en la experiencia que hemos tenido en la organización, pues yo diría que una de las medidas primordiales para evitar el deterioro auditivo es precisamente cuidar los oídos, evitando ambientes ruidosos, ¿sí? Definitivamente también hay gente que acostumbra a meterse cosas en los oídos, disque para limpiárselas, pero eso, a mi manera de ver, está sumamente contraindicado. Tiene que ser una persona con mucha destreza que te ayude a limpiar. Ahorita en el mercado y te anuncia por televisión un montón de cosas para limpiarte el oído, pero si no tienes el cuidado te puedes tú mismo lastimar, ¿no? Entonces yo diría que si hay alguna infección o si hay algo que les esté molestando, mejor que vayan con un médico para que primero les revise el oído. A veces es solamente quitar el objeto extraño que hay allá, pero definitivamente uno es evitar los ambientes ruidosos. Si estás en un ambiente ruidoso, como bien comentaba el doctor, que trabajes en una fábrica o lúdicamente estés trabajando en una discoteca o te guste escuchar música, pues trata de evitarlo, o si no, pues ponerte algunos tapones de esos de foamy, que disminuye mucho el ruido ambiental hasta 30, 40 decibeles y no dejas de escuchar. La alimentación es muy básica y sobre todo las personas que tienen diabetes, hipertensión, pues son los que tienen que cuidarse un poquito más. Ahora, doctor Francisco, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente, como ya lo mencionaron, es muy importante el tener un control estricto de las enfermedades de base que ya tengan los pacientes. Esto quiere decir que si hay un paciente diabético, si tiene un mal control de su diabetes o de su hipertensión arterial, definitivamente esto va a repercutir sobre la calidad de su audición y esto va a ir en decremento de la audición. Entonces, otro de los factores bien importantes es el control de estas dos enfermedades, pero no nada más de esas dos. Hay muchas que se van presentando con la edad y cada paciente debe de ser responsable de tener cuidado sobre ellas. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. ¿Alguien más gusta responder la pregunta? Sí, adelante, doctora María Alberta.
Otra parte importante es cuando se tienen tratamientos y que luego algunos medicamentos dejan secuelas. Eso es, el paciente debe estar enterado o preguntarle a sus médicos y si es un medicamento que le causa esa probabilidad, pues debe estar mucho más atento y bajo vigilancia médica para que se prevea con tiempo y no llegue a mayores. Esa sería una parte que es recomendable. Muchas gracias. Bueno, no sé si el doctor Víctor quiere agregar algo, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Creo que no. Bueno, nos pregunta, nos pregunta Marta Angélica Rodríguez Torres. ¿El vértigo tiene alguna relación con los problemas de oído? Y de ser así, ¿cuál sería la forma de curarlo? Adelante, doctor Francisco. Sí, el vértigo es una manifestación de daño auditivo, pero muchas veces no es que estén los dos relacionados, pueden ser independientes, aunque es parte del mismo órgano. Una parte del órgano se dedica a la audición y otra parte al equilibrio. En algunas enfermedades sí están afectadas las dos áreas, tanto la de la audición como la del equilibrio, pero en algunas otras actúan de manera independiente. Y esto no quiere decir que si corregimos la parte auditiva va a mejorar la función del vértigo o del equilibrio. Y esto tiene que estar puesto en manos de un especialista, porque puede ser una serie muy grande de afecciones las que estén involucradas, y entonces se tiene que intervenir sobre la específica. Muchas gracias, doctor Francisco. ¿Alguien más gusta agregar algo? No sé, ok. No, ya no hay ninguno. Pasando a la siguiente pregunta de Elisa Farías Cázares. ¿Es bueno lubricar con aceite mineral? ¿Sí, doctor Francisco? Sí, en ocasiones es bueno poner un poco de aceite mineral sobre la entrada del conducto auditivo, pero si por ejemplo es un usuario de auxiliares auditivos, solamente con una gota sobre el molde que se va a introducir en el conducto auditivo es suficiente. No es necesario poner gotas o estar lubricando constantemente el conducto auditivo, solamente es en casos de que haya problemas de resequedad. De otra manera no hay problema. Por ahí en el chat, aprovechando que tengo la palabra, también vi que algunos usuarios se quejaban de que los auxiliares auditivos no estaban funcionando bien. Es precisamente por eso que deben de asistir con el especialista para que se ajuste de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Es como en el caso de las necesidades oftalmológicas, que se necesita adaptar los lentes a cada persona. O sea, no puede ser que una persona utilice el mismo tipo de lentes. Igual es para los auxiliares auditivos, cada paciente necesita una adaptación especial. Muchas gracias, doctor Francisco. Adelante, licenciado Jorge, puede hacer uso de la palabra. Tiene su micrófono apagado. Perdón. En cuanto a la pregunta de que si es bueno lubricar con aceite mineral, bueno, de acuerdo con el doctor, es bueno si tienes problema para ponerte el molde, pero la verdad, lo que yo he visto es que mucha gente, al menos de la que llega con nosotros, no le gusta tener los oídos grasosos, ¿no? Pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es la intención de la pregunta? Si esto va a mejorar su audición o para deshacer un tapón ceroso, no lo sé. Hay métodos, digamos, naturales, muchísimo más efectivos y que no te dejan ni el oído, ni el canal auditivo, ni las orejas grasosas. Muchas gracias, licenciado Canto. ¿Alguien gusta agregar algo? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, igual de Elisa Farías. Nos pregunta, ¿qué se puede hacer cuando el paciente se niega a seguir usando el auxiliar auditivo? Adelante. Bueno, cuando un paciente dice que no quiere usar el auxiliar auditivo, es por dos cosas, o porque el molde le está lastimando, el molde donde va conectado el aparato auditivo, o el aparato auditivo no está bien calibrado para la pérdida del paciente. Como bien decía el doctor, el médico tiene que ir evaluando, el audiólogo tiene que ir evaluando
el uso del aparato auditivo. Particularmente nosotros tenemos la experiencia de que la adaptación de una prótesis auditiva en un paciente adulto generalmente nos lleva un promedio de 3 meses. El paciente está regresando, nosotros lo hacemos regresar cada semana porque nos tiene que ir diciendo qué oye bien, qué oye mal, qué oye fuerte, qué oye bajo, qué molesta. Entonces, cuando un paciente va, le dan una prótesis auditiva, se la pone y dice, oye, pues sí, sí oigo, oye más, ¿no? Pero el adaptarse a todos esos nuevos ruidos que de pronto ya dejó de escuchar es muy molesto para una persona. Entonces, cuando una persona se niega a usar los aparatos es porque o le molesta el molde o porque realmente el aparato no está bien adaptado. Muchas gracias. El maestro Víctor Manuel, ¿desea agregar algo más? Adelante, por favor. Sí, en relación a esta pregunta, bueno, nosotros hemos tenido contacto pues principalmente con personas con discapacidad para caminar o moverse, pero en ese transcurso pues hemos tenido también la oportunidad de recibir comentarios o testimonios de personas con discapacidad auditiva, y un factor importante es la inseguridad o el qué dirán los demás. A veces no, los adultos mayores sobre todo no quieren que se les considere pues que se están quedando sordos, que como si eso fuera ponerse en un nivel menor a los demás, y a veces por ello lo ocultan. Lo importante sería aquí hablar con ellos, hacerles notar esa importancia de estar comunicados y sobre todo no transgredir, que está también tomar en cuenta su decisión, porque finalmente entra ese factor que le puede dar la posibilidad de reconocerse como una persona digna al no imponerle las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor Manuel. También quiero hacer uso de la palabra a la doctora María Alberta. Adelante, por favor. Sí, también en estos momentos de la pandemia es un poquito muy molesto para los adultos mayores usar los aparatos cuando están colocándose, más el cubrebocas, más aparte lentes. Entonces, de verdad que la parte del oído, de la oreja, no los aguanta o les hace escoriaciones y eso les molesta, bueno, a cualquier persona. Entonces, todos hay que ver esos detalles, por eso también los rechazan. Entonces, yo lo he visto en varios pacientes, sobre todo en la comunidad, que dicen, no lo uso por esto y por esto y por esto. Me gusta, pero no puedo con todo. Gracias. Muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta, Mariana Alfaro nos cuestiona sobre cómo es la rehabilitación auditiva. Me imagino que se refiere un poco a los métodos y qué incluye la rehabilitación auditiva. ¿Quién gusta responder la pregunta? Bueno, yo puedo dar mi opinión pues al respecto. Básicamente, con nosotros, la rehabilitación auditiva básicamente es como bien dices, es un método, ¿sí?, que empleamos en niños, pero cuando se trata, el método es auditivo verbal, pero cuando se trata de adultos mayores, es un poquito, a lo mejor más difícil, porque como bien decía la doctora, son personas que ya oyeron anteriormente y de pronto empiezan a usar prótesis auditivas y están escuchando de una manera diferente. Entonces se suman muchísimos factores de los que hemos estado hablando durante la charla. Entonces el paciente ya no quiere tener tanta cosa, pero entonces allá es hablar con ellos, y entonces es un acompañamiento y son conversaciones. O sea, la rehabilitación es que la persona aprenda a reoír con sus aparatos auditivos y que entienda que esos aparatos le van a ayudar. Por eso yo insisto en que la adaptación tiene que ser la correcta. Afortunadamente, ahorita los aparatos auditivos es posible
calibrarlos a través de una computadora, subir, bajar tonos, frecuencias, sonido, volumen. Es posible hacerlo. Por eso necesitamos mucho la participación del paciente y estar hablando en ambientes muy cuidados y en ambientes conversacionales, en la calle, o sea, un ambiente normal. Entonces, por eso necesitamos que el paciente nos retroalimente para que nosotros tengamos todos esos elementos para decidir una buena adaptación del aparato auditivo. Muchas gracias, licenciado Canto. ¿Alguien más gusta agregar algo en esta pregunta? Bueno, si nadie gusta agregar nada, sí, pasamos a la siguiente. Nos pregunta Carmen Yajaira, ¿el tinnitus disminuye la audición? ¿Quién gusta hacer uso de la palabra? Bueno, yo tengo una disminución auditiva y tengo tinnitus. Y pues hay días que, bueno, la tinnitus lo tengo siempre, pero a mí sí me molesta, ¿no? Entonces, a veces cuando estoy dando clase necesito prestar muchísimo más atención a lo que me están diciendo, y a veces ni con el uso del aparato auditivo logro discriminar algunas cosas. Tengo que, como bien decía el doctor hace un momento, tengo que disminuir la distancia para preguntar qué es lo que quieren. Pero también depende la intensidad con la que tú tengas la tinnitus. Quizá la doctora nos pueda hacer un poquito más amplio esta explicación. Doctora María Alberto, ¿usted gusta agregar algo? No, estoy de acuerdo con el doctor, realmente son cuestiones de... Yo creo que ya a una cierta edad ya empieza con esos problemas también. Yo también cuando estoy dando clase a veces me acerco mucho al quien está preguntando, comentando, porque me da vergüenza decir, oigan, ¿me quieren repetir otra vez? Yo creo que eso es una parte, como decíamos, del envejecimiento y de la baja o sea, de la disminución de del propio cuerpo también de ciertos órganos. Es lo que yo podría comentar. Así es. Muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta, nos la manda Arlet Vázquez. Pregunta, ¿cómo se puede intervenir de manera temprana si el paciente es propenso a la hipoacusia de manera genética, pero se niega a recibir un chequeo médico? Bueno, yo diría, cuando la sordera es genética, y hablando de sorderas genéticas, es una amplia gama de sorderas que hay, desde las que son dominantes, recesivas, ligadas al X, ¿cómo se llama? Mitocondriales, hay un montón, ¿no? Pero si una persona tiene una predisposición, porque ya en su familia vemos que hay mucha gente, a lo mejor con problemas de sordera, pues allá el mecanismo de prevención es, obviamente, uno es evitando problemas, ambientes ruidosos. Pero también hay de pronto sorderas de aparición súbita, que el paciente se acuesta a dormir y amanece sordo, ¿no? Entonces eso es muy traumático para un paciente que oía y de pronto ya deja de oír, y es horrible, es horrible. Nosotros siempre decimos que, bueno, la vista te comunica con muchos objetos, ¿no? Y la vista te sirve para mirar lo bello que es este mundo, pero para apreciar la vida como tal, tienes que tener íntegros en los oídos. Entonces allá, no solamente en la parte de audición, por muy buenos que sean los aparatos auditivos, la audición, los pacientes a veces creen que con el uso de un aparato auditivo van a escuchar como escuchaban antes, y a veces esto no es así, ¿no? Y por eso a veces ellos mismos se quejan de que es que no es el aparato que yo esperaba, ¿no? Y por un lado. Por otro lado, también en cuestión de aparatos auditivos, hay aparatos auditivos que son muy buenos, pero son muy caros.
y la mayoría de las personas no tiene acceso a un aparato auditivo bueno. Entonces se va, los sistemas oficiales hacen una solicitud y cuando llega un aparato se los dan así como si fueran caramelos y se lo ponen y le molesta, entonces por eso lo rechaza, ¿no? Entonces, dice, pues no es lo que yo esperaba, ¿no? Ahí es en donde interviene una muy buena adaptación y a lo mejor, pues yo quisiera que la integración de todos estos programas oficiales con verdaderos programas de prevención estén enfocados hacia la atención específica de cada paciente, porque ningún paciente es igual a otro, ningún sordo es igual a otro y a veces en un mismo paciente hay dos tipos de sorderas diferentes en cada oído. Muchas gracias. ¿Alguien desea agregar algo más? Que pasamos a nuestra última pregunta. Nos menciona Pamela Escobedo que actualmente hay muchos lugares donde se pueden solicitar aparatos auditivos y de costos muy variados. ¿Cuál sería lo que se debe de tomar en cuenta para solicitar el aparato y checarse con el especialista más adecuado? En cuestiones de audición, definitivamente tiene que ser un audiólogo. Mucha gente y en muchos lugares de este país, sobre todo en lugares pequeños, en comunidades pequeñas, pues hay médicos o si no van con el otorrino y el otorrino pues a veces les puede orientar de cierta forma, pero para ser muy específicos debe de ser un audiólogo y sobre todo el audiólogo que los guíe para la adecuada adaptación de un aparato auditivo. Así como hay aparatos auditivos que te pueden costar 2, 3 mil, 4 mil pesos, pero si ese aparato auditivo no es para tu pérdida, pues no te sirve, ¿no? Entonces, allá es en donde algunos programas oficiales es que fallan. Nosotros hemos podido notar que de pronto en estas campañas de salud auditiva que se hacen a nivel oficial, se entregan 300, 400 aparatos auditivos y a la vuelta de un año ya nadie de los a quienes se les entregó los están usando porque o no son adaptados correctamente o son aparatos que no son para la pérdida del paciente. Muchas gracias. ¿Alguien gusta agregar algún otro comentario? No, si no hay más comentarios, se cierra en este momento la ronda de preguntas. Pasaríamos a la ronda de conclusiones finales. El maestro Víctor Manuel tuvo algunos problemas técnicos, por lo que ya no nos podrá acompañar en esta ronda. Entonces, le cedo la palabra al licenciado Jorge Antonio Canto para que diera sus conclusiones finales en 3 minutos. Adelante, licenciado. Bueno, solamente voy a hablar de tres cosas muy ligeras. En los conversatorios que hemos tenido directamente con los pacientes, con los adultos mayores, ¿sí? En torno a la pérdida de su capacidad auditiva, es que ellos se sienten solos, se sienten que representan ellos una carga social fuerte, porque la familia tiene que invertir en aparatos auditivos y a veces, si no están bien adaptados, ellos se sienten todavía mal, porque la familia está gastando mucho dinero en ellos y no se está aprovechando, ¿no? Y repetidamente ellos reportan que tienen muchísima dificultad para entender la conversación. Dice, lo oigo, pero no entiendo. Entonces tienen que estar preguntando a cada rato qué. Eso molesta mucho a la familia, porque la familia llega un momento que se cansa y le dicen, luego te lo explico. Entonces él se va aislando y hay una sensación de aislamiento que luego ellos mismos te dicen, pues no fui a la boda de mi nieto, no fui a la graduación de mi sobrino, porque me tienen que estar explicando todo y no quiero dar molestias, ¿no? Y eso pues es muy difícil para los pacientes, porque definitivamente muchos caen en depresión y eso es peor. Gracias. Muchas gracias, licenciado Canto. Ahora le cedo la palabra a la doctora María Alberta García Jiménez para que nos dé sus conclusiones. Adelante. Sí, es muy importante este tema que ustedes ahora trataron y que abordamos, porque debemos tener mucho cuidado con este
grupo etario, que todos estamos expuestos a ello, sobre todo respetarlos como seres humanos, porque los cambios propios de la edad pues se presentan en todo momento, tanto biológicos, emocionales, sociales, entre otros, y que el adulto también mayor, vayamos nosotros hoy de adultos, aprendiendo a qué nos vamos a exponer y de qué debemos prepararnos para no llegar a agravar y que la familia también nos ayude mucho, o que la familia también ayude al adulto mayor a entenderlo, a comprenderlo, pero no a aislarlo, porque la parte de aislamiento yo creo que es la parte más desdichada que los seres humanos pueden tener. Por otro lado, ese aislamiento familiar también, o ese desprecio, o ese abuso, también es muy deteriorante para la persona como ser humano, y debemos pues priorizar y preservar su dignidad con la atención y con el apoyo y la asistencia de los demás, pero sobre todo buscando los apoyos correctos. Esa disponibilidad de apoyo y asistencia social es imprescindible para asegurar una vida digna y significativa, pero con calidad. El apoyo y la asistencia al acceso a centros comunitarios y servicios, debemos indagar también los lugares en donde hay muchas actividades. En la Ciudad de México, aquí tenemos muchísimos apoyos y que podemos, el problema de aquí es la distancia y el problema es el tiempo, que muchas veces la familia pues no tiene esa disponibilidad y aunque quisiera no se puede. Entonces es un poquito complicado, es muy compleja esta edad, pero no debemos olvidar que son seres humanos y que requieren ser respetados y atendidos, y sobre todo no abusar, no aislarlos, y que se sienta parte de la familia, no la familia aislarlos. Gracias. Muchas gracias, doctora García. Y ya para cerrar esta ronda, le cedo la palabra al doctor Francisco Alfredo Luna Reyes para que nos dé sus conclusiones. Adelante. Doctor Francisco, bueno, menciona el doctor Francisco que no tiene audio. No sé si gusta poner algún comentario en el chat para que nuestra audiencia lo pueda leer si persiste el problema. Okay, bueno, entonces, en lo que el doctor escribe sus comentarios finales para nuestra audiencia, les comparto a nuestros ponentes que en agradecimiento a su participación, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores les extiende unas constancias, las cuales voy a leer a continuación. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Universidad Autónoma Metropolitana otorgan la presente constancia al maestro Víctor Manuel Collantes Vázquez por su participación como ponente en el ciclo de conversatorios Rehabilitación y Actividad Física como elementos para una salud integral en las personas adultas mayores, con el tema Adaptación ante la disminución auditiva y visual para mantener la interacción social, realizado el 23 de noviembre de 2021 en modalidad virtual, firmando el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación universitaria autónoma de la Universidad Autónoma Metropolitana, y también el licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, encargado del despacho de la Dirección General y director de Administración y Finanzas del INAPAM. Asimismo, también presentamos la constancia del licenciado Jorge Antonio Canto Herrera, de la doctora María Alberta García Jiménez, y por último, del doctor Francisco Alfredo Luna Reyes. Bueno, entonces, por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia y los invitamos a participar el próximo 30 de noviembre de 2021, igualmente a las 17 horas, al evento clausura de este ciclo de conversatorios, en donde se presentará el tema salud mental en las personas adultas mayores. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan excelente tarde. Hasta luego.